Imagina a individuos que poseen el don de cambiar su forma física, de abandonar su apariencia humana para adoptar la figura y las habilidades de animales salvajes. A estas figuras se les conoce como nahuales en muchas culturas. Sus transformaciones pueden variar. Algunos se convierten en lobos, jaguares, coyotes, aves nocturnas y más. La noche se convierte en su lienzo, la oscuridad su cómplice, y sus metamorfosis desatan un aura de terror en aquellos que escuchan sus historias. Estas figuras no son simples cuentos de hadas. La creencia en los nahuales corre profundamente en las tradiciones de la región. Algunos los consideran guardianes de la naturaleza, capaces de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo natural. Otros los ven como seres peligrosos y oscuros, con la capacidad de usar sus poderes para causar daño y sembrar el caos. La noche, envuelta en misterio y sombras, es cuando los nahuales despiertan su poder. Se dice que su transformación no solo cambia su forma, sino también sus deseos y motivaciones. Los cazadores se convierten en bestias depredadoras, deslizándose silenciosamente en la oscuridad en busca de su presa. Los curanderos pueden adoptar la forma de animales que representan la curación y la sabiduría. En algunas historias, las transformaciones son voluntarias, mientras que en otras son desencadenadas por fuerzas oscuras y desconocidas. A menudo, los nahuales se ven involucrados en leyendas de brujería y hechicería, donde su capacidad para cambiar de forma los hace tanto aterradores como poderosos. Se dice que las noches de luna llena son especialmente propicias para estas metamorfosis, cuando la línea entre lo humano y lo animal se difumina. Tal como es la siguiente historia que nos hace llegar un suscriptor. Buen día, amigo del mundo paranormal. Permíteme sumergirte en una historia que todavía hace que mi piel se erice cuando la recuerdo. Mi tío nos confió este relato hace más de 2 décadas y su inquietante naturaleza nunca ha dejado de perseguirme. Hace más de 20 años, mi tío y su grupo de familiares se aventuraron a un rincón olvidado de Puebla llamado Cuetzalan. El motivo de su viaje era sencillo: reunirse con parientes y restablecer vínculos que habían sido oscurecidos por el paso del tiempo. Llegaron al pueblo bajo la luz del sol y durante el día la alegría y la camaradería fluían sin problemas. Sin embargo, la noche aguardaba con sus secretos sombríos. Cuando las manecillas del reloj se dirigieron hacia las 11 de la noche, una extraña inquietud comenzó a tejerse en el aire. Mi tío y sus compañeros se dieron cuenta de que necesitaban más leña para mantener encendida la lunada, esa tradición nocturna de pláticas y risas. Decidieron aventurarse al monte, que se alzaba a las espaldas de la casa de sus familiares. Se reunieron alrededor de 5 personas, incluyendo a mi tío. Lámparas en mano, se adentraron en la oscuridad del bosque, y ahí es donde comenzaron los escalofríos. Mientras avanzaban entre la maleza, los ruidos de la noche comenzaron a susurrarles, sus pasos se hundían en el eco de lo desconocido. La tensión se elevó cuando los árboles parecieron cobrar vida con sus susurros ininteligibles. De repente, como si el propio bosque hubiera contenido su aliento, un sonido se filtró a través de las sombras, un lamento,
un gemido lastimero que parecía emanar de las entrañas de la tierra misma. Mi tío, decidido pero intranquilo, agarró algunas piedras, no solo para encender el fuego, sino también para defenderse de lo desconocido. De repente, emergió de la oscuridad un ser siniestro, un animal similar a un guajolote, pero más grande y con una presencia que heló el corazón de todos. Mi tío, luchando contra el terror, lanzó las piedras hacia la criatura que se acercaba. Una de ellas impactó con precisión y el animal se desvaneció en la maleza, pero la sensación de malevolencia persistió en el aire. Cuando los familiares de mi tío se acercaron a ver qué ocurría, este compartió su encuentro con la criatura. Sin embargo, el silencio reinó, como si el bosque hubiera absorbido el eco de su historia. De regreso en la casa, mi tío relató nuevamente el episodio, pero el miedo y la inquietud habían robado las palabras a todos los presentes. La noche parecía teñida de un terror que no podía ser nombrado. La oscuridad no detuvo sus oscuros designios. Al día siguiente, mientras exploraban el pueblo, mi tío se encontró con otra tía a quien no veía desde hace años. La conversación fluyó y finalmente le preguntó por uno de sus primos, aquel que también había permanecido en las sombras de la distancia. La tía, con un gesto inquietante, le indicó que su primo estaba en casa y le sugirió que fuera a verlo. Mi tío accedió, siguiendo un sendero de piedras oscuras. La casa, una extensión de lo siniestro, lo recibió con una atmósfera cargada. Al entrar, vio a su primo, pero el encuentro resultó ser una pesadilla hecha realidad. El primo yacía en un sillón, con la pierna vendada y un aura de tormento rodeándolo. Al preguntar qué había sucedido, el primo respondió con una voz que llevaba consigo el eco del más allá. ¿Por qué me preguntas qué me pasó? Ayer, cuando llegaste te fui a ver en la noche, me atacaste con piedras. Casi me matas, primo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de mi tío. Había una verdad que lo aterraba más que cualquier sombra en la oscuridad. Él había sido la criatura que encontró en el bosque. Las piezas del rompecabezas del terror comenzaron a encajar, el lamento, la criatura, el silencio de la familia. El primo de mi tío resultó ser un nahual, un ser con la capacidad de transformarse en un animal y que había compartido ese oscuro encuentro con él. Mi tío llevó consigo esa historia, una historia que lo persigue incluso hoy. El terror en lo desconocido, la inquietud de lo inexplicable, sigue latente en cada rincón de la oscuridad. Y en esa noche, el tejido entre los mundos se desgarró, dejando al descubierto una realidad donde los horrores se mezclan con lo cotidiano. Los nahuales ocupan un lugar central en la rica mitología y tradición cultural de numerosas comunidades indígenas en México y América Central. Se les atribuye la extraordinaria capacidad de transformarse en animales o adoptar características animales, ya sea a nivel físico o espiritual, estableciendo así un vínculo especial entre el mundo natural y espiritual. Aunque las creencias varían de una región a otra y de una cultura a otra, la noción general es que los nahuales poseen dones sobrenaturales que los distinguen.
Una variante particularmente intrigante de esta mitología se centra en los nahuales que se metamorfosean en toros negros, seres que se consideran extremadamente poderosos. Se les atribuyen propiedades mágicas y la capacidad de inspirar tanto temor como respeto en las comunidades locales. Los nahuales en general son considerados guardianes de la naturaleza y cumplen un rol dual en la cosmovisión indígena, ya que pueden emplear sus poderes para proteger o causar daño, dependiendo de su inclinación personal y de las circunstancias. Además de su papel protector, también se cree que tienen la capacidad de curar enfermedades, salvaguardar cosechas y ganado, y pueden ser convocados para participar en rituales ceremoniales. Es esencial subrayar que estas creencias en los nahuales y sus transformaciones son sumamente variadas en distintas regiones de México y América Central, a menudo con matices culturales específicos. La mitología de los nahuales se erige como un reflejo de la diversidad cultural y espiritual de estas áreas y ha resistido el paso del tiempo, desempeñando un papel integral en la identidad de numerosas comunidades indígenas a lo largo de generaciones. Tal y como es la siguiente historia que nos manda una suscriptora. Hace muchos años, en el remoto poblado en el que vivíamos antes, la atmósfera estaba impregnada de misterio y supersticiones. Se decía que brujos y nahuales deambulaban por las calles durante las noches, susurros inquietantes resonaban entre las sombras y el aura de lo paranormal se mezclaba con la cotidianidad. Mi papá, desde joven, había vivido varias experiencias sobrenaturales y siempre compartía estas historias conmigo. Una de las anécdotas que me relató ocurrió cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y mi papá decidió salir a comprar algunos víveres. Debía transitar por un callejón sombrío que se encontraba a una corta distancia de nuestra casa, y aunque era un atajo conveniente, era notorio por su soledad y el aura extraña que lo rodeaba. Mientras avanzaba por el callejón, la inquietante quietud se rompió cuando notó una figura imponente al otro extremo del pasaje. Era un toro, pero no uno común. Era un toro de gran tamaño, completamente negro, y emanaba una presencia ominosa. La piel de mi papá se erizó instantáneamente porque sabía que ese toro era muy diferente a los demás. De manera inexplicable, el toro giró lentamente y comenzó a raspar la tierra con su pata delantera, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento en una corrida de toros. Mi papá quedó petrificado por un instante, pero luego, impulsado por el miedo, decidió darse la vuelta y apresurarse a regresar a casa. Corrió todo lo rápido que sus piernas le permitieron. Afortunadamente, había dejado la puerta entreabierta y apenas logró entrar y cerrarla antes de que el toro llegara a la esquina. Mi mamá, alarmada por la palidez y la mirada atormentada de mi papá, le preguntó urgentemente qué había sucedido. Con voz temblorosa, mi papá compartió la aterradora experiencia con mi madre. Apenas unos minutos después, comenzaron a escuchar ruidos provenientes del exterior. El toro, ahora frente a la casa, embistiendo un árbol de guayaba que crecía en el jardín. Sacudió el árbol con furia, como si estuviera decidido a derribarlo. Los minutos se hicieron eternos mientras el toro continuaba su embestida.
Finalmente, después de un tiempo que pareció interminable, el estruendo cesó y el toro desapareció de la misma manera en que había llegado. Días después, mi papá se cruzó en la calle con un anciano del pueblo. Era conocido por su habilidad para transformarse en animales. El anciano se le acercó y le preguntó enigmáticamente: Oye muchacho, no eres muy miedoso, ¿verdad? No te espantas fácilmente. Yo era el toro negro. Sin más explicaciones, el hombre se alejó. Mi papá quedó anonadado, porque nadie más que mi madre sabía lo que había ocurrido aquella noche. Desde ese día, la misteriosa conexión entre el anciano y el toro negro se convirtió en un enigma que perduraría en la memoria de mi familia, recordándonos que en aquel poblado, la línea entre lo real y lo sobrenatural era más delgada de lo que imaginábamos. Tengo que contarte sobre los nahuales. Son como seres mágicos en las creencias de América Latina. Pueden transformarse en animales o adoptar su apariencia. Es algo que viene de hace mucho tiempo, de la época de los antiguos aztecas y otras culturas de la región. La onda es que los nahuales pueden cambiar de forma, como brujos que se convierten en animales. Pueden ser jaguares, coyotes, cualquier cosa. Se creía que tenían poderes especiales y podían usarlos para cosas como curar o proteger a la comunidad. Es como tener un pie en el mundo humano y otro en el espiritual. Esos cuentos de gente que cambia de forma y tiene poderes mágicos han dejado una huella en la cultura popular. Se encuentra en historias, películas y más. Tal como es la siguiente historia que nos manda un seguidor. Hola, amigo del mundo paranormal. Hoy tengo una historia para ti que te pondrá la piel de gallina. ¿Te imaginas estar en un lugar solitario y oscuro en plena noche? Pues bien, esto le sucedió a mi papá en Palmillas, un pueblito cerca de Querétaro, que está pegado a la carretera y conocido por ser un punto de parada para los camioneros. Mi papá era cocinero en un restaurante ahí, y su turno era de noche, ya sabes, para atender a los cansados camioneros que llegaban a altas horas de la madrugada. El restaurante solía cerrar alrededor de las 3 de la mañana, momento en el que mi papá se embarcaba en su peculiar travesía. Para volver a casa, tenía que cruzar una loma completamente deshabitada. Era prácticamente como ir de pueblo en pueblo, pero en medio de la nada. No había casas, ni postes de luz, solo él y la tenue luz de la luna que iluminaba su camino. Aunque para algunos podría sonar aterrador, mi papá nunca se quejaba ni mostraba temor al cruzar por ahí a esas horas de la noche. Y así fue su rutina durante más de 10 meses. Hasta que una noche, todo cambió. Llegó a casa más pálido de lo normal, con una mirada que dejaba entrever que había presenciado algo impactante. Nos contó que mientras cruzaba la loma, escuchó un ruido extraño. Al voltear, vio algo que lo dejó helado, una figura negra, grande, como si fuera un animal.
Lo curioso es que él describía esa figura como un oso, pero en ese lugar no hay ese tipo de animales. No tenía sentido. La adrenalina corrió por sus venas y comenzó a correr por la loma, pero según él, ese ser oscuro lo seguía. Por suerte, logró llegar a casa a salvo, aunque completamente asustado. A partir de ese día, como somos una familia de 5 hermanos y una mujer, empezamos a turnarnos para acompañarlo en sus travesías nocturnas. Aunque nunca volvió a pasar nada similar, esa experiencia quedó marcada en su memoria y nos ha dejado a todos preguntándonos qué podría haber sido aquello. Así que ahí tienes, amigo. Una historia que nos recuerda que en la oscuridad de la noche pueden esconderse secretos y misterios que desafían toda explicación. ¿Quién sabe qué podría haber sido esa figura oscura y por qué parecía seguirlo? Son incógnitas que nos mantienen intrigados hasta el día de hoy. Hasta la próxima. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como estas. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.